Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. El espacio Moviendo los Caracoles de la Asociación de Cine, Radio y Televisión es una de las acciones sistemáticas de la organización que procura dar seguimiento a temas polémicos referidos a la creación en los medios. A este espacio le estaremos dedicando nuestra emisión. De la UNA. Hoy estaremos hablando de la dirección de arte en los audiovisuales cubanos y tengo el gusto de compartir con tres profesionales destacadísimos en esta rama. Es el caso de Diana Fernández, bienvenida, diseñadora de vestuario. Es el caso también de Derwin Jacome, bienvenido, quien es director de arte. Y también tengo el gusto de compartir con Nieve Laferté, directora de arte, y estamos hablando de especializaciones específicas en el caso del vestuario, de la dirección de arte, pero podríamos hablar de la dirección integral, ¿no? El diseño. El diseño de manera integral. Además, ellos son tres profesores de la Escuela de Cine de San Antonio. Bienvenidos, es un gusto compartir con ustedes y tiene usted la palabra. ¿Cuáles son los elementos imprescindibles a la hora de hablar de dirección de arte dentro de los audiovisuales y específicamente dentro del cine? Yo quisiera comenzar haciendo una acotación en la que los tres estamos de acuerdo, porque trabajamos juntos hace mucho tiempo, que es precisamente lo que diferencia la dirección de arte de la escenografía, es decir, como tal. Es decir, cuando trabajamos en escenografía hemos hecho escenografía también, es decir, nos fundamentamos más en la época, nos fundamentamos en la estética, nos fundamentamos en toda una serie de elementos que para embellecer ese set, o no embellecerlo si fuera el caso, pero sí basado en estas características. En el caso de la dirección de arte tenemos que partir de un concepto, es decir, no es lo mismo una habitación donde va a haber una escena de amor que una habitación donde alguien va a morir. Entonces trabajamos muy diferente, es decir, utilizamos mucho más el aspecto dramático a la hora de trabajar la dirección de arte y eso no quiere decir que olvidemos, que dejemos a un lado los aspectos de la época, de las clases sociales, del país en que esté y tal. Pero ¿cómo hacemos eso precisamente? ¿Cómo lo logramos? Partiendo de los referentes que tiene el espectador. Nosotros trabajamos con los referentes del espectador, es decir, que la dirección de arte, pudiéramos decir de manera más científica, vamos a decirlo así, trabajamos con la semiótica. Es decir, no es necesario, como incluso a veces ocurre en la televisión, no vamos a decir específicamente la cubana, sino en general, que para que sepamos dónde estamos es necesario poner la fachada de la casa. Es decir, aparece la fachada y luego la escena interior. No, debemos trabajar de una manera que no tengamos que estar diciendo al espectador dónde está, cuándo está, sino simplemente que hayan elementos dentro del decorado que él identifiquen dónde se encuentra, a qué personaje pertenece esa localización o ese set. Es decir, y de esta manera, pues, es el punto de partida, por eso digo yo, que marca nuestro trabajo. No es simplemente una escena, ni un decorado, ni un set especial de un personaje, sino todo el film completo. A ver, Nieve, continúa. Bueno, agradezco mucho esta intervención de Derwin porque me ahorra referirme a determinados aspectos que ya damos por sentado y voy a ir al grano. Específicamente me decidí por hacer una comparación entre dos películas en las cuales hice la dirección de arte, pero de un mismo director. En este caso se trata de Enrique Pineda Barnet, y las películas son La Anunciación y Verde Verde. La Anunciación, que es la primera que hice de estas dos, es un tema
muy humano, pero independientemente de lo muy humano, es lo que nos toca muy adentro a la familia cubana. Esencialmente, digamos, haciendo una pequeña sinopsis, es una familia que el padre ha muerto y la cabeza de familia es esta madre viuda, que además es espiritista, que habita con 2 de sus hijos y el nieto, producto de uno de ellos, y tiene otra hija que vive en los Estados Unidos, es decir, la familia dividida por la emigración. Esta señora espiritista altera el testamento moral que ha dejado el padre, porque no ha dejado, efectivamente no ha dejado bienes específicos en sí, sino un testamento moral que ella adultera. Y se van viendo todos los conflictos de esta familia. ¿Qué fue lo primero que definimos? El espacio. Antes de buscar las locaciones, o la locación para donde vive esta familia, decidimos que tenía que ser un lugar pequeño, un lugar donde se pudieran mover bien 3 personas, pero donde iban a estar siempre más de 5. Para hablarnos sobre el vestuario, ¿cómo se trabaja el vestuario de manera integral y coherente con toda la dirección de arte? Bueno, la dirección de arte con el vestuario es fundamental, el trabajo. He tenido pocas experiencias en películas que he trabajado con un director de arte que de verdad tenga la visión aglutinadora que de Rubén explicaba que tiene que tener la dirección de arte. En ocasiones yo he tenido que buscarme la vida, por decirlo de una manera muy coloquial, por mi cuenta, porque no me marcan las pautas. Y llega un momento que he tenido que hablar directamente con el director, algo que no debe ser. Es decir, el trabajo del diseñador de vestuario es parte de la visualidad importantísima dentro de una película y esos códigos se tienen que estar marcados por el director de arte, que una vez que son aprobados por el director de la película, pues se me traslada al diseñador de vestuario. Ojo, esto no quiere decir que el diseñador de vestuario sea un reproductor de las ideas del director de arte. Es decir, el diseñador de vestuario tiene que tener sus propios recursos para dentro de esos códigos plantearlos y llevarlos al terreno de la vestimenta escénica, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre defiendo, cada vez que hablo sobre el tema, que ese rigor con que debe trabajarse el vestuario, que generalmente se deja para lo último o se le da poca importancia, quizás por ser parte de lo que es la moda en el vestir, que es algo frívolo, que es algo tan cotidiano. Y yo defiendo que la ropa dice tanto de un personaje, casi como el propio texto y las propias acciones del personaje, ¿no? Entonces, a partir de esas premisas, es que el trabajo para mí es tan importante y tan riguroso, ya sea en una comedia como en la película de mayor producción de cine de época. Yo quería ejemplificar, y tengo por ahí algunas imágenes, sobre una coproducción cubano-española que se rodó aquí, que es Pata Negra, una comedia muy ligera, con un argumento bastante simple, y sin embargo yo asumí el trabajo de vestuario como yo pienso que tengo que asumirlo, en este caso sí, con el trabajo a la par del director de arte, que fue de Rubín. Entonces se codificó todo, se hizo una codificación visual por grupos, donde todo estaba marcado, todo estaba preestablecido, aunque fuera una comedia, repito, un género que generalmente no se le da mucha importancia a los aspectos visuales y además de ser contemporánea. Durante el periodo más difícil del confinamiento, fue justamente el espacio Moviendo los Caracoles uno de los más efectivos en la variante virtual. Yo les propongo recordar algunos de estos momentos que están ubicados en el canal de YouTube de la UNIAC. Vamos a recordar. Saludos, estamos en Moviendo los Caracoles de la UNIAC, de manera especial en la cabina panamericana de Radio Rebelde, lejos de nuestra querida sede oficial, central, la Sala Villena de la UNIAC, por las condicionantes que nos impone la COVID. El tema del Moviendo los Caracoles de esta jornada es la difusión musical, con un énfasis
especial en la radio. Y yo creo que viene muy a tono por la manera en que se ha estimulado la creación musical en estos tiempos de combate con la pandemia, donde artistas cubanos y artistas internacionales están produciendo mucha música que está acompañando este momento, y eso nos da pie a nosotros para tratar este tema a profundidad. O sea, se puede hacer música de todo tipo, lo importante es la música que trascienda, que signifique algo, que creo que es lo más importante. Los directores de programas musicales tienen gran responsabilidad, porque también hay que hablar de eso. Vamos a claro, también tienen que tener gran responsabilidad y tienen que saber que el producto de lo que ellos están haciendo, poniendo al aire en antena, pues sí repercute en esos públicos, y que definitivamente, mire, música, pintura, las artes en general, también desde ahí también se hace política. Y bueno, el caso de Cuba es una suerte contar con una radio que defiende el patrimonio, y que yo lo que abogo porque cada vez hayan directores más capaces, más cultos, que investiguen más y que defiendan ese patrimonio y no, digamos, la parte más comercial del asunto, ¿no? El cubano en general, son 11 millones. Puede haber mucha gente que le gusta el reggaetón, muchísima gente le gusta el reggaetón, pero el cubano oye su música cubana. Incluso estábamos hablando el otro día, yo estaba haciendo un balance para un programa ahí de televisión, y me di cuenta que la rumba y la conga son cosas que cuando entra en un tema musical lo levantan así inmensamente, y la gente accede mucho más a esos temas musicales. Lo que yo, fíjate, a ver, hay muchos temas, el son, el no sé qué, pero usted ve rumba y oye conga, y la gente accede muchísimo a los temas musicales. Entonces yo pienso que sí, que podemos tener tiempos mejores con la música cubana. Por eso es tan importante defender ese patrimonio a nivel local, incluido Cuba, ¿no? Que no estamos exentos de las influencias foráneas, que algunas veces son buenas, no podemos alejarnos de las corrientes internacionales, pero no tampoco tomar lo que es pseudocultura de ese contexto que nos llega a nosotros por diversas vías. Y eso pasa en el programa. Nosotros defendemos ese patrimonio yendo a la raíz, justamente, y no a lo que imponen los patrones comerciales de las transnacionales del disco y del espectáculo, que ya sabemos cómo esas cosas manipulan la cultura y tratan de borrar la identidad de los pueblos. El tema que vamos a debatir hoy es la difusión musical en la radio. Cordoví, que es el presidente de la sección de radio de la asociación, nos trae el punto de partida. Sí, bueno, hablar de este punto de la política musical en la radio es algo complejo. ¿Por qué es complejo? Porque siempre que se toca este tema, pues hay reflexiones, hay polémica, encuentros y desencuentros en cuanto a las opiniones que se generan por este tema. Y este es un tema, Bruno, viejo en el sistema de la radio. Es bueno decir que, independientemente a los problemas que aún existen, la dirección de la radio cubana, así como la presidencia del ICRT, pues han venido tomando unas ciertas medidas para ir superando los lastres que aún perduran en estas cuestiones de la política musical de la radio. Aquí no pretendemos hacer una relatoría de los disensos o los consensos que se han originado en los debates que se han originado, valga la redundancia, sobre la política musical en la radio. Política musical que, por cierto, está vigente desde el año 1998. Esta política, que es la política de programación para la radio y la televisión cubana, está vigente desde el año 1998. Es decir, que es una política que ya está envejecida, que quizás ha caducado en muchos de sus preceptos y que no se ajusta al contexto actual cubano. Yo creo que hay que reconocer y difundir a los autores musicales e intérpretes cubanos que residen en otros países. Es decir, no podemos, es la opinión desde el punto de vista de la unidad, de los miembros de la unidad, no podemos desdeñar a esos autores e intérpretes musicales cubanos que están fuera del país. Reitero que todo lo que se diga aquí está basado en el respeto a esta política de programación de la radio y la televisión cubana, que preceptúa, por ejemplo, la estética, la ética, los preceptos fundamentales desde los cuales nosotros queremos aportar con nuestra arte a la sociedad. En Moviendo los Caracoles, la difusión musical en la radio, con énfasis en la radio.
Aquí a mi lado, Urbino Amaya, director de radio de muchos años ya de experiencia. Bueno, primero es un programa donde cada sábado defendemos el patrimonio sonoro de América Latina y el Caribe. Tú sabes que nosotros tenemos grandes potencias en América Latina. Está México, está Brasil y Cuba, por supuesto, que está en ese contexto del sur de Río Bravo. Patrimonio sonoro que tiene grandes valores, y pienso, no sé, desde Mercedes Sosa hasta Astor Piazzolla, intérpretes, compositores, músicos. Una música que ha ido evolucionando del folclore al folclore fusión y se hace en la actualidad, todavía se hacen conciertos de música de ese tipo, y que yo creo que es una suerte que la radio cubana, porque creo que no es el único caso que se dedica a la música latinoamericana, en Metropolitana hay algunos y en Progreso también, y que es una suerte que la radio cubana pueda defender ese patrimonio, donde incluso Cuba también se incluye, porque hemos dedicado programas cuando hemos analizado la canción latinoamericana, la nueva canción, y hemos entrado en el contexto de la nueva trova que se enlaza a partir del evento Cuba en Casa de las Américas, se enlaza con ese movimiento de la canción social o la llamada canción de contenido. Pero Rafael Cruz, Crucito, para nosotros, es un director con una historia importante, como les decía. Lo importante es, por ejemplo, tener en cuenta canciones como Yesterday, que es tan significativa en la historia del pop musical y de la historia de los Beatles, que es la revolución de la música. Pues se haya llamado Huevos Revueltos cuando comenzó, cuando McCartney la soñó, porque la canción es una canción soñada. Y para que no se le olvidara la melodía, que fue lo primero que hizo, le puso Huevos Revueltos. Bueno, eso es detrás de la música. Buscar los elementos que la gente no conoce. Por ejemplo, decir que Enrique Guzmán, Luis Miguel, Los Panchos y Angélica María, 4 de las figuras más importantes de México, de la cultura mexicana, ninguno nació en México. O sea, cosas que son significativas, canciones que se crearon de una manera especial, artistas que comenzaron su desarrollo de una forma específica. Hablar de que, por ejemplo, Paul Davis, que tiene una de las canciones más hermosas de la música romántica, que se llama I Go Crazy, me vuelvo loco, es la única canción que hizo, la única canción importante que hizo. Mira qué historia más bonita, ¿no? La única canción grande que hizo fue esa. O sea, la música tiene cosas muy, muy significativas. Pensar que cuando en un momento dado Gabriel García Márquez felicitó a Rubén Blades y le dijo a Rubén Blades que él toda su vida había soñado hacer un bolero y que él hubiera querido hacer de alguna manera Pedro Navaja, pero no podía hacerla. Él era el gran escritor premio Nobel, pero no era capaz de hacer Pedro Navaja. Y sin embargo, Rubén Blades le respondió llevando a música un cuento de Gabriel García Márquez. O sea, interrelación que existe y que la gente no la tiene en cuenta, no la conoce. Por eso nos interesa tanto. Yo creo que la música de los Beatles para acá es buena o mala. Ya no es popular, clásica, etc. El problema es difundir la música que uno considera adecuada y que el mundo determine, o sea, el oyente determine el sí o no. Las canciones y los hit parade están llenos de canciones buenas, de buenas intenciones y de malas intenciones y canciones de mala calidad. Pero esas canciones quedan solo ahí. El bueno va a trascender. El malo, el que no tiene talento real, o sea, por eso yo no creo eso de controlar una cosa, controlar otra. Yo creo que hay que hacer las cosas adecuadamente, porque en definitiva, tú eres un buen cantante, vas a trascender. No lo eres y vas a pasar como una historia. La locución, la dirección de arte y los géneros radiales, no quería olvidarlos. Estos, entre otros, han sido algunos de los temas que se han debatido en el espacio Moviendo los Caracoles, un espacio organizado por la sección de crítica e investigación de los creadores de la Asociación de Cine, Radio y Televisión. Le propongo ver algunos fragmentos.
espacio Moviendo los Caracoles. Gracias por la invitación a la UNIAC, por conservar estos espacios tan necesarios para debatir sobre temáticas afines a todos y tan útiles. En este caso nos acompaña en este panel la compañera Regla Bonora Soto, que es asesora, profesora de comunicación y la especialista principal del Grupo Creativo Infantil Juvenil del canal Cubavisión. También nos acompaña Mariela López Galano, directora de programas infantiles tan gustados y prestigiosos como La Sombrilla Amarilla, Muchos Ruidos, entre otros programas. También nos acompaña en el panel Alain Finalé, director de programas infantiles también como Al Ánimo, La Palangana, igual en Telefilmes. En este caso nos gustaría que se reflexionara un poco con relación a el papel que está jugando en estos momentos la televisión para niños y adolescentes, y cuando digo en estos momentos no solo me refiero a la problemática que estamos viviendo todos a partir de la pandemia de la COVID, sino también los nuevos tiempos que estamos viviendo, donde estamos todos inmersos en nuevas maneras de disfrutar, de ver la televisión. Los niños se están acercando de otros modos distintos a como lo harían niños en décadas anteriores al consumo televisivo. Entonces cedo la palabra a Regla. Bueno, muchas gracias a Debbie y muchas gracias a la UNIAC por volvernos a invitar a un espacio como este de Moviendo los Caracoles. La pregunta o el asunto en realidad es bastante amplio, ¿no? Y vamos a tratar de ir, digamos, acortando un poco el camino porque deberíamos hablar mucho al respecto. Pero función que cumple la televisión, esto es una de las cuestiones, digamos, más paradójicas, ¿bien? Porque de algún modo, incluso en este mismo espacio, hace un año o dos atrás, estábamos intercambiando con niños y adolescentes y nos dimos cuenta de que ellos no veían la televisión. Y nos sorprendíamos nosotros, porque además la investigación social nos está diciendo, a partir de los análisis de audiencia que se han realizado, de que verdaderamente ellos han cambiado los espacios de consumo y por lo tanto el encuentro con la televisión en los horarios en que nosotros se lo estamos proponiendo no se realizan. O sea, ese encuentro realmente no se está realizando. Los desplazamientos del consumo hacia otros portadores es un evento global. Cuba en realidad lo que se hizo fue, digamos, que ir acomodándose en esta suerte de traspaso hacia la manera de nosotros de dar programación, que era hacia un público cautivo, teniendo en cuenta que el sistema de la televisión es uno solo, con diferencia a otros países. La programación es una sola para todo el país y por lo tanto la cantidad de personas que se estaban exponiendo allí estaban estudiadas desde el centro mismo de investigación y sabíamos quiénes estaban delante de la pantalla. Pero el arribar a la posibilidad de consumir en otros portadores hizo que de alguna manera las personas, como en el mundo, empezaran a organizarse su propia parrilla de programación, su propia manera de consumir la televisión. Porque no quiere decir que no la consumen, como en muchos lugares vimos, que decía la gente, no, yo no veo televisión, porque está malísimo. Dice, bueno, ¿cómo tú sabes que está malísimo? Si no la ves. No, yo sí la veo. ¿Dónde la ves? Y la ves, se ve en otros espacios. O sea, no es por gusto que hoy, por ejemplo, tenemos personas que nos dicen, déjame ir a buscar tras la huella al paquete. Tú dices, bueno, ¿cómo que tras la huella al paquete? Si tras la huella forma parte de la programación que por tiempo, en el tiempo, digamos, diario, en periodos de tiempo diferentes del año, usted puede ver. No, ya la gente va a ir a buscar paquetes porque acá en el paquete también están los programas de la televisión. O sea, la gente entonces ve televisión o no ve televisión. No, las personas lo que no ven es la programación exactamente como se la estamos dando, porque se ajusta a sus horarios de vida, a las actividades que tienen, a los momentos que más les gusta o les gustaría consumir. Por eso es que hoy la televisión, no solo en Cuba, repito, en el mundo, se enfrenta a un momento diferente. O sea, desde que entró esta crisis mundial de la pandemia, hubo un suceso muy interesante. La televisión como medio se reivindicó delante de sus consumidores. Porque
empezaron a construir en el mismo espacio-tiempo de los hogares, toda la familia. La oferta educativa, sobre todo, empezó a apoyarse también en el escenario, en el esquema de la televisión, cualquiera que esté afuera. Y eso hizo que de alguna manera la gente se reencontrara con ese espacio, con esa caja, sobre todo con esa caja y con los horarios que de alguna manera esa programación les está ofreciendo. Específicamente en nuestro país, por fortuna, sigue obedeciendo a los intereses fundamentales de formación de nuestro pueblo. Al espacio Moviendo los Caracoles hemos dedicado la emisión de hoy. Si le parece interesante, entonces le propongo que siga a través de plataformas digitales la convocatoria, la próxima, del Moviendo los Caracoles, para que también pueda participar. De esta manera vamos despidiendo nuestra emisión. Le estaré esperando la próxima semana. En Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro.